En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar nosotros con nuestra serie que es muy especial, esta serie que ya nos ha llevado varios domingos, que es la Epístola de Santiago. Ya vamos en Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. Continuamos. Hoy nos corresponde el tema hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, Santiago 1, 22 al 25, por favor busquemos en nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios. Qué hermoso es tener la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Lo tenemos? Bueno, muy bien. Acompáñame en la lectura de este pasaje bíblico del 22 al 25, Santiago 1, donde dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Bueno, este pasaje de la Escritura, de la Epístola de Santiago, nos lleva a desarrollar dos líneas muy importantes en esta mañana. Uno, el oidor, y el otro, el hacedor. Dos líneas vamos a desarrollar. Vamos a mirar la característica del oidor y vamos a mirar también las características del hacedor. Vamos a mirar esas características. Ahora, dando esa continuidad a lo que desarrollamos de Santiago, démonos cuenta que es el Señor, por su palabra, el que nos hace nacer. Y el que nos hace nacer, pues también nos da las herramientas para poder oír la palabra de Dios. Nos hace nacer por su palabra y entonces estamos receptivos a oír la palabra de Dios que vimos hace 8 días, ¿no es cierto? Entonces, siendo expuestos a la palabra de Dios, vamos a recibir entonces la palabra con gozo, con mansedumbre, con atención. Bueno, entonces, desarrollemos estas dos líneas que tenemos en esta mañana. La primera tiene que ver con oír, ser oidores. Y mira que el versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Así que los oidores, como primer elemento, los oidores se engañan a sí mismos. Los oidores, solamente los oidores de la palabra, se engañan a sí mismos. Para soportar esto que vamos a desarrollar, para darle el sustento bíblico, nos vamos a ir a Mateo 7:21. Mateo 7:21, donde vamos a encontrar allí unas palabras en el marco del Sermón del Monte. Mateo 7:21, donde nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos ayuda bastante a entender lo que son los oidores. Los oidores vienen solamente a la congregación, pero no desarrollan las acciones. Los oidores generalmente, y lo vamos a mirar más adelante, vienen, pero no entienden lo que dice la palabra de Dios o lo malinterpretan. Eso hacen los oidores. Y mira que el pasaje de Mateo 7:21 nos dice:
no todo el que me dice Señor, Señor. Recordemos que en la palabra de Dios, cuando se utilizan estas expresiones, por ejemplo, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Señor, Señor, nos está representando acciones de amistad, acciones de hermandad. O sea que hay unas personas que tratan de una forma amigable a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo dice no. Sí, no solamente porque uno se sienta, yo me siento con el Señor, yo vengo a la iglesia. No, eso no es suficiente. Realmente dice la palabra de Dios que el que va a ir al cielo es el que hace la voluntad de mi Padre. Precisamente miremos otro pasaje que nos ayuda, Lucas 6:46. Sigamos mirando más pasajes para entender a los oidores. Lucas 6:46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mira, el oidor escucha, pero no hace, y piensa que está con el Señor. ¿Sí ves? Relativamente las religiones tradicionales nos dice, una persona va a su templo, va a su congregación y le dicen, no, ven a la iglesia porque eso ya evidencia que tú eres una persona que va a ir al cielo. Pero la Biblia contradice claramente ese tipo de pensamientos. Claramente los contradice. No se trata solamente de la iglesia, se trata de las acciones. O sea, hay que oír y hay que desarrollar esas acciones. Miremos lo que nos dice esta parábola. Lucas 8, sigamos ahí en Lucas 8. Vámonos a ir del versículo 11 al 14 para mirar las características del oidor. Ya miramos que el oidor se engaña a sí mismo, pero vamos a desarrollar otras líneas que nos van a permitir entender más sobre este oidor. Lucas 8, 11, 14 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La parábola del sembrador nos presenta 4 tipos de oyentes. Aquí solamente estamos viendo 3, pero nos presenta 4 tipos de oyentes. Y estos 3 oyentes tienen unas características especiales. Todos están oyendo, todos los 4 oyentes reciben la palabra de Dios, pero 3 están desviados. 3 de esos oyentes están desviados. Miremos poco a poco ese pasaje, ¿no? Comenzamos con el versículo 11 diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vea tan tremendo es esto. O sea, oyen la palabra. La oyen, sí. Alguien diría, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero recordemos que la Biblia hay que armonizarla toda. Mira que aquí unos oyen, pero no se van a salvar. Eso nos dice la parábola. Oyen, pero no se van a salvar. ¿Por qué? Nos da la explicación la misma Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque viene el enemigo, quita de su corazón la palabra para que no crean. Es decir, no la entienden. No entienden la palabra, no comprenden la palabra. Por más de que vengan a la iglesia cada 8 días, inclusive se puedan discipular, pero no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y quita eso, para que esa persona no se salve. Miremos el segundo punto ahí. El segundo nos dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son aquellas personas que también son expuestos a escuchar la palabra de Dios, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, obviamente esas personas que se apartan, dejan de asistir.
Una persona tiene problemas y en vez de venir a la iglesia porque va a recibir una palabra de Dios, va a recibir consuelo, va a recibir ánimo, lo que hace es apartarse. Por muchas circunstancias una persona se aparta de la iglesia. Uno, porque está en pecado. Dos, porque tiene problemas con las personas que asisten a la iglesia, es decir, con sus hermanos que asisten a la iglesia, me hacen mala cara, no me atienden, ¿no? Pero mira que ahí está esa persona, porque nos vamos a dar cuenta al final que los que son hacedores perseveran. Los que son hacedores perseveran. Y entonces nos damos cuenta acá que viene el problema, viene la dificultad, y entonces esa persona no atiende la palabra de Dios. Mira que el siguiente elemento nos dice, el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, ¿no es cierto? Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mira que ahí nos habla más características. Lo primero es los afanes. Imagínate, venimos a la iglesia pero estamos pensando en otra cosa. Los afanes, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer en la tarde? Los afanes, ahí está. Y eso es algo que nos tiene que tocar nuestra vida, tocar nuestro corazón, porque muchos de nosotros hemos venido a la iglesia pensando en otra cosa. Porque ya venimos mecánicamente, estamos pensando en lo de la semana, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en los chicos, en lo que nos toca hacer, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos dice, esos afanes hacen que no pongamos atención de la palabra. Viene el otro punto, las riquezas, porque estamos pensando en otras cosas y menos en recibir la palabra de Dios. Démonos cuenta, la Biblia habla del tema de riquezas, por supuesto que sí, habla del tema de dinero, pero también habla en abundancia, ¿sabes qué? Sobre el cuidado que debemos tener de ello. Cuidado con nuestro corazón, cuidado con nuestro corazón. La Biblia es claramente nos dice de esas advertencias, ¿no? Y viene el tema de los placeres de la vida, es decir, continuamos en el mundo. O sea, una persona que continúa en el mundo, pero viene a la iglesia. Esa persona no va a dar fruto. Ahora, vuelvo y digo, la gente siempre ha pensado, dice, el dar fruto es que una iglesia crezca y siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo, pero el fruto lo vemos realmente es en las personas, en su forma de actuar, en su forma de tratar a los demás. Porque si tú tienes conocimiento, fácilmente tú podrías predicar. Fácilmente tú podrías predicar si tienes conocimiento. ¿Sí ves? El tema es lo que tú reflejas y lo que tú haces. Ahí está el tema. Por eso hoy muchos se levantan a predicar, pero ¿dónde está el testimonio? Ahí está la diferencia. Y vemos iglesias grandes, llenas, sí, pero ¿y el testimonio? Ahí está la diferencia. Vuelvo y digo, tú te pones juicioso a leer la Biblia en un mes y ya puedes salir a predicar. Pero ¿y el testimonio? Ahí está hablando el fruto. Mire, dice que no llevan fruto. Es eso, no a la cantidad de personas a la que le hables. Puedes hablarle a 10,000 personas, pero si tu alma está perdida, ¿de qué te sirve ganar el mundo si tu alma está perdida? De nada. ¿Sí ves? Entonces ahí tenemos esos elementos, esas características de ese oidor. ¿Sí ves? Ese oidor no desarrolla fruto, porque vuelvo y reitero, está pensando en otra cosa. Está pensando en el dinero. Está pensando en el mundo, ¿no? Igual, démonos cuenta de algo. Son personas que son expuestas a la palabra de Dios, pero no dan fruto. Bueno, sigamos desarrollando. Otra característica del oidor, en el versículo 23 y 24 de Santiago, del capítulo 1, para mirar otra característica del oidor. El oidor no toma atención de su problema. Miremos lo que dice el versículo 23 y 24 de Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida que, ¿cómo era? Si ves, es una persona que no se está mirando por dentro. No. Y está dispuesto a juzgar a los demás cuando no se ha mirado por dentro. Eso tiene, esa característica tiene el oidor. Ahora, la palabra de Dios está hablando de un espejo, ¿no? En esa época no eran espejos como los que tenemos hoy en día, eran espejos de otro material, de otra característica, ¿no? Era completamente diferente al espejo que hoy nosotros nos miramos y nos reflejamos, no, lo hacían con otro material. Pero el pasaje nos dice que una persona se presenta en el espejo y se va, porque no se está mirando por dentro. No se está mirando por dentro. Está dispuesto a juzgar a los demás, está dispuesto a hablar a los demás, pero no se está mirando a sí mismo. Entonces ahí tenemos esa otra característica. Generalmente no toman atención de sus problemas. El oidor piensa que solamente con oír la palabra de Dios es suficiente. Solamente con venir a la iglesia cada 8 días es suficiente y con eso ya tiene el cielo ganado. Y la Biblia nos dice lo contrario. Bueno, ahí tenemos esas características del oidor, pero ahora pasemos al hacedor. Ya vimos las características del oidor. Ahora vamos a mirar 5 características del hacedor. 5 características del hacedor de la palabra de Dios. Para ello vamos a Primera de Juan 2:24. Primera de Juan 2:24. Donde la palabra de Dios nos dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Mira, lo que habéis oído debe permanecer. Esto no es la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas que entonces viene el diablo y se lleva? No. Estos aquí son los que realmente van a dar fruto. Estos no son los de los afanes, estos no son los de las riquezas, estos no son los de la simpatía con el mundo. No, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Así que vamos a encontrar estas 5 características a partir del desarrollo de este pasaje. Lo primero que vamos a comprender que un hacedor entiende es que el evangelio no cambia. Es el mismo hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo hoy y siempre. Y eso nos va a permitir descansar en la gracia de Dios y descansar en sus promesas. Si ves, cuando hay afanes, cuando hay tribulación, cuando nos está dominando un poquitico la codicia, entendemos que la palabra de Dios tiene respuesta. Descansamos en su gracia, descansamos en sus promesas y entendemos que el Señor no cambia. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Logramos comprender que el Señor no cambia, porque dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que entendemos que el evangelio no cambia y descansamos en sus promesas, descansamos en su gracia, la gracia de Dios, porque tengamos en paralelo lo que vimos así rápidamente de la parábola de la semilla. Ahí lo vimos rápidamente. Entonces hay afanes. Entonces tú vienes a la iglesia, estás descansando en las promesas de Dios. ¿Sí? Uy, tú estás pensando, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? No le pusiste atención a la palabra. Y bueno, ¿qué vimos hace 8 días? Santiago. Bueno, porque estamos hablando de Santiago y Santiago y Santiago y Santiago todos los domingos. Pero si ves, espera a ver, miro mis apuntes, a ver, espera a ver, empiezo a recordar. No, porque no le tomamos atención a la palabra de Dios. Recordemos que hace 8 días dijimos, muy importante, que meditemos en los versículos que entregamos, porque no solamente Dios te está hablando en este momento, sino cuando tú estás abriendo la Biblia, estás meditando en los versículos en los cuales hemos desarrollado, tú estás diciendo, mira, qué interesante lo que Dios me está mostrando acá, qué importante lo que Dios me está diciendo, ¿no? Entonces,
Entendemos ese primer elemento, ¿no? Que el evangelio no cambia, es el mismo hoy y siempre. El segundo elemento de la característica del hacedor lo vamos a encontrar en 2 Timoteo 3:1-5. 3:1-5. 10. Un hacedor tiene discernimiento para identificar los falsos maestros. Un hacedor de la palabra tiene discernimiento para identificar los falsos maestros. Porque es que, ¿sabes qué? Si tú vas a una iglesia de falsos maestros, como hablábamos a la introducción de lo que está sucediendo en algunas ciudades y en algunos países, pues estamos perdidos. Entonces, claro, un hacedor de la palabra entiende que hay falsos maestros. Y miremos lo que dice ahí, 2 Timoteo 3:1-5. Vamos a leer, 2 Timoteo 3:1-5. Mira lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debemos saber esto, cada uno de los que estamos acá, que en estos días, en que estamos, tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y nos da las características, mira las características. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La palabra es muy clara, dice, a estos evita. ¿Sí ves? Por eso el hacedor tiene el discernimiento para entender el falso maestro. Porque démonos cuenta, tienen una característica, ¿no? Apariencia de piedad. Pero si vemos atrás, todos esos problemas que tiene esa persona y ese corazón. Porque, vuelvo y digo, son amadores de sí mismos, ¿no? Tienen características, son soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, amadores del dinero. Pero mira, ahí están, dice ahí, en los postreros tiempos vendrán esos tiempos peligrosos que estamos viviendo hoy en día. Pero ¿sabes qué? El hacedor tiene una característica, los detecta. El hacedor tiene una característica, tiene discernimiento. Esa es una característica del hacedor de la palabra de Dios. Porque fácilmente engañan por su apariencia. Por su apariencia. ¿Sí ves? Todo es una apariencia. Todo es una apariencia. Vámonos para el tercer punto. El tercer punto lo vamos a encontrar en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vámonos rápidamente a Esdras 7:10, donde vamos a encontrar lo siguiente de la palabra de Dios. Bueno, Esdras, un escriba, un sacerdote, dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mira, aquí hay un pasaje clave, muy importante, de Esdras, un escriba, un sacerdote, que él se prepara. Pero ¿sabes qué? Él es el primero que se prepara y el primero que dice, ¿cómo estoy? O sea, él antes de compartir un mensaje, empieza a mirarse a sí mismo. ¿Sí ves? Ese no es como en el espejo, que una miradita y no más. No. Ese empieza a analizarse en el espejo. Y aquí vemos que Esdras tiene esa característica, ¿no? Se prepara para cumplirla y después que la ha cumplido, la enseña. ¿Sí ves? Tremendo. La enseña. Después que la ha cumplido esa persona, imagínate, desde los púlpitos está saliendo adulterio, están golpeando a la mujer, están golpeando a los hijos. ¿Y cómo podría hablar uno de eso si uno lo está haciendo? Mira, aquí vemos el ejemplo de Esdras. Esdras primero recibe la palabra, oye la palabra y se pone a cumplirla. Y después que la cumple, dice, yo la puedo enseñar.
yo la puedo enseñar, porque estoy cumpliendo la palabra de Dios. Si ves, se convierte en un oidor y hacedor de la palabra, o sea, oye pero también desarrolla. Y lamentablemente hoy en día, ¿qué está pasando? Las personas enseñan la palabra de Dios, pero no la están obedeciendo, no la están cumpliendo. Y el ejemplo lo tenemos en Esdras, ahí está. ¿Y qué hacía Esdras? Enseñando a Israel cumplir los estatutos y decretos, pero él mismo había trabajado en poder cumplirlos. Él mismo había trabajado en poder cumplirlos. Así que este elemento, este tercer punto es practicador de la palabra. Un hacedor es un practicador de la palabra. Eso hace un hacedor. Este tercer punto es practicador de la palabra. Porque vuelvo y reitero, es muy fácil hablar de Dios también hoy en día. Tú puedes leerte el Evangelio de Mateo, es más, lo puedes leer en 3-4 horas y listo. Y ya puedes salir. Pero si no lo practicas, Santiago te va a exhortar, pero muchos pasajes, Esdras te va a exhortar, lo que hemos visto de Timoteo también, porque tienen apariencia de piedad, pero están engañando a las personas. Bueno, cuarto punto, otra característica del hacedor de la palabra. Vámonos a Lucas 18:1. Lucas 18:1. Dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Un hacedor de la palabra es una persona de oración. Un hacedor de la palabra es una persona de oración. No podemos desligar la oración de nuestra vida, es algo fundamental, es una característica del creyente. La necesidad de orar, ahí dice Jesús, la necesidad de orar. Recordemos que nuestro Señor Jesús se apartaba, oraba, solo Él estaba orando. A veces compartía con su núcleo más cercano, se lo llevaba, pero Él oraba. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos o se tiene el hábito de la oración. Y el quinto punto tiene que ver con perseverar. El quinto punto, un hacedor de la palabra persevera. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si desmayamos, nos convertimos como la parábola de la semilla, ¿no es cierto?, del sembrador, donde la semilla es la palabra de Dios, pero lamentablemente viene el enemigo, vienen los afanes, vienen los problemas, viene la tribulación, y ahí quedó. Pero ¿sabes qué? Un hacedor persevera. Un hacedor persevera, es decir, sabe y entiende que la vida cristiana, ¿sabes qué le debería uno decir a las personas con toda la sinceridad? En la vida cristiana hay problemas. O sea, desde el principio, oye, la vida cristiana, tú te estás acercando a Jesús, ¿no es cierto? Quiero serte sincero, vas a tener problemas. Sí, eso sí. Así, pero es que como de pronto al evangelizar, de pronto la gente dice, no, pues si va a tener problemas yo más bien no acepto, ¿no? Pero uno debería hablar, es que hay que hacerlo todo en contexto, ¿no? Eres un pecador, necesitas de Dios, necesitas de la salvación, ¿para dónde te vas a ir? Y ya cuando ha terminado, oye, pero hay algo que no se puede olvidar. En la vida cristiana vas a pasar dificultades, pero ¿sabes qué? Dios va a estar contigo y te va a acompañar y vas a salir adelante de eso. Hay que decirlo, porque por eso hoy la gente está viniendo y vemos muchas romerías de personas, pero esas personas solamente están oyendo. Esas personas solamente están oyendo. Solamente están oyendo. Pero si le dicen a uno, hay que hacer, uno dice, ¿y qué hay que hacer? Bueno, hay que amar a Dios, amar a nuestro prójimo, estar pendiente de Él, tal cosa, tal otra. Eso es como una carga, ¿no? Entonces pasa como el joven rico, ¿no? Se queda como analizando lo que dice Jesús, que, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, sígueme. A veces algunos se quedan pensando, ¿no? Pero pensando es para decir, no. Y entonces va a ocurrir lo que vamos a mirar también en nuestro segundo servicio.
cuando estamos hablando del día de reposo, lo que nos habla Isaías 58. Cada quien hace lo que le parece. Entonces, después dice, no, me la pusieron muy de para arriba en la iglesia, porque es que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Yo voy a buscar a Dios a mi manera. Y yo me siento feliz, no tengo ningún problema, no tengo problema con el vecino, no, como no voy a la iglesia no tengo problemas con las personas, de vez en cuando leo la Biblia, pero vivo feliz. Pero su permanencia no va a ser con Dios, su permanencia va a estar, es alejado de Dios. Entonces tenemos estos 5 puntos que repetimos rápidamente. El evangelio no cambia, es el mismo hoy y siempre. Descansamos en su gracia, confiamos en sus promesas. El segundo punto es que ese hacedor tiene discernimiento de los falsos maestros. El tercer punto es que es un practicador de la palabra. El cuarto punto es que tiene hábitos de oración. Y el quinto punto es que persevera en la palabra. Y si reunimos esos puntos, ¿sabes qué nos dice Santiago? Dice algo maravilloso. ¿Serás qué? Bienaventurado. Bienaventurado. Y miremos 2 o 3 pasajes finales que nos van a permitir conocer más de esa palabra bienaventurado, ¿no? Dichoso, gozoso, bendecido. Eso significa bienaventurado. Miremos Salmos 119:2. Salmos 119:2. ¿Cuál es el salmo más largo? Salmo 119, para las personas que quieran tener esos daticos. Es el salmo más largo. De los 150 salmos que hay en la Biblia, el 119 es el más largo. Entonces, el Salmo 119:2 nos dice lo siguiente: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que guardan los testimonios y con todo el corazón buscan al Señor. Ellos son dichosos, bendecidos, felices, gozosos. Esos son bienaventurados. Miremos Lucas 11:28. Lucas 11:28. Dice la palabra de Dios en Lucas 11. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Leamos el 27 para mirar un poquitico el contexto de este pasaje. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si ves, tenemos que oír la palabra de Dios. La oímos, sí, hemos venido hoy acá, pero tenemos que ponerla por obra. Tenemos que poner la palabra de Dios por obra, si no, somos como el del espejo. Pensamos que en nuestra vida todo está bien y no pasa absolutamente nada. Y finalicemos con Juan 13:17. Juan 13:17. Dice la palabra: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea, lo que te estoy diciendo es que cuando tú eres oidor y hacedor, hay bendición en tu vida. Hay bendición en tu vida cuando tú eres oidor y hacedor de la palabra. Hay bendición en tu vida. Porque la palabra nos dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos. En lo que hacemos hay bendición en nuestra vida, porque hemos obedecido al Señor, no conforme a las tradiciones del mundo, no conforme a las tradiciones religiosas, no conforme a los pensamientos de una persona, no conforme a las líneas doctrinales, no, conforme a la palabra de Dios. Ahí seremos bienaventurados. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos recalcar, es que a veces se nos olvida esto. Y nos vamos quedando quietos, nos vamos quedando como en una zona de confort. Y esta es la alerta que trae Dios a nuestra vida hoy. Porque si tú sales de este lugar sin meditar en ello y sigues igual, tú encajarás en el ejemplo de Lucas, en la parábola de esas 3 líneas. Así es. Y qué delicado es encajar allí, porque realmente estamos por fuera de la gracia de Dios. Si estamos en esas 3 líneas, estamos por fuera de la gracia de Dios. Porque si vinimos a la iglesia solamente pensando en otra cosa, si vinimos a la iglesia
pendiente de lo que va a suceder mañana. Mira, todos tenemos inconvenientes, ¿no? Algunos vienen a la iglesia, no tienen trabajo. Algunos vienen a la iglesia, están enfermos. Algunos vienen a la iglesia, no tienen dinero. ¿No es cierto? Algunos vienen a la iglesia y tienen problemas familiares. Su esposa, su esposo está que se va o ya se fue. Abandonó el barco. ¿Ah? Pero eso no implica que la persona venga buscando de Dios, una palabra de Dios, para que su vida sea animada, su vida sea fortalecida, su vida nuevamente tenga esa disposición para tener la confianza en Dios, ¿no? Mira, porque aquí vemos dos características. Mira cómo es la palabra. Cuando tú dices oidor, tú estás viendo, y caramba, estoy como malo, Dios me está exhortando, ¿no? Pero cuando vemos hacedores y termina con la palabra bienaventurado, Dios lo que te está diciendo es que si obedeces vas a ser bendecido. O sea, tiene las dos caras allí. La cara cuando uno no cumple la palabra de Dios, pero si la cumple, va a tener bendición. Va a tener bendición. Entonces, si hay una persona que está desanimada por cualquier circunstancia, hay una tribulación, y entonces le dice, oye, vas a ser bienaventurado, pues esa persona va a salir de aquí animada. Pero si solamente se queda, no, yo no puedo, yo como que soy oidor, pero no, yo no puedo, no, me gana, esto me gana, no. Yo lo intento y me gana esto. Salgo con ánimos, ¿te acuerdas lo que dice la parábola, no? Que sale con gozo, pero vienen los momentos difíciles y cae. ¿Y cuántas personas no hay en esa situación? Reciben la palabra con ese ánimo, con ese gozo, con esa atención, con esa disposición, pero pasan 2, 3 días y otra vez abajo. Entonces nos damos cuenta que solamente venimos a la iglesia a oír, pero a veces ni siquiera a oír, porque recuerda que el primer punto es que no entienden la palabra de Dios, no la entienden, y entonces sacan sus propias fórmulas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron en la iglesia? No, esto, cuando eso no dice la palabra de Dios. No, es que lo otro, cuando eso no lo dice la palabra de Dios. Porque como no se entiende, entonces sacan sus propias fórmulas, ¿cierto? Uno podría decir, no, nos enseñaron que David tenía el corazón de Dios, pero David era un adúltero. Entonces, pues no sé, esto pues, no sé, vea, es un adúltero, o sea, ¿podría yo ser un adúltero, un David? Porque entendemos la palabra de acuerdo a nuestro corazón. En el fondo, entonces, es no entenderla. ¿Y cuántas personas sucede eso? ¿Por qué creen que entonces hay tantos ministros en esa situación? ¿Sabes qué? Sin conocerlos, porque solamente es que lo llamen y le digan a uno, porque ellos están tomando la palabra de David. Él lo hizo, bueno, yo también puedo tener una canita al aire, pero estoy seguro que Dios me perdona. Sí, claro, sigan haciendo eso a ver si realmente su corazón está conforme a Dios, si realmente tiene misericordia de Dios, porque una persona que ha recibido la gracia, que ha recibido el perdón de Dios, ¿cómo va a enlodar el nombre de Jesús, así como va a seguir en una vida de pecado? ¿Cómo? Es que no ha entendido la gracia, por eso no la entendió, no la comprendió. Por eso yo les decía, no sé si en este servicio o en el otro, si yo era antes borracho, ahora ya no soy borracho. No soy borracho, no me identifico con el trago, no me identifico con el licor. No, es que el cristiano peca, sí, pero yo ya no soy borracho. No soy borracho, no tengo nada que ver con el licor. El licor, como les decía, un testimonio personal, el licor lo veo y el licor inmediatamente me produce algo muy maluco, algo que no quiero, algo que lo rechazo inmediatamente, algo que aquí dice eso no, pero así sea de lejos inmediatamente veo eso y no, me produce algo malo, algo mal dentro de mi ser, como que decir, eso no es. Entonces, una persona que era adúltera y ahora asume unas funciones de liderazgo y sigue, pues ¿qué es? Sigue siendo un pecador, un adúltero que no ha sido realmente nacido de nuevo. No ha sido nacido de nuevo. No olvidemos, antes de ponernos en pie y de finalizar, no olvidemos, el oír la palabra tiene que una preparación. Tú debes venir con disposición, con atención aquí a recibir la palabra. Debe tener ¿qué? Recibirla con mansedumbre, con gozo. Esto que estamos haciendo. No es que el pastor tiene algo contra mí, vea, siempre
Me está diciendo, no, es la palabra, yo no tengo nada contra alguien, porque también tengo que mirarme a mí mismo, tengo que estar en el espejo, mirándome a mí mismo. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.